Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso, tú que nos amas. Nosotros que vivimos en este último tiempo que has determinado, pero nos has salvado primero de entre muchas personas del mundo. Y nos has santificado y nos has tomado por tus hijos, para que vivamos para ti en el resto de nuestra vida, protegidos, cuidados por ti, Señor. Esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos delante de ti, Señor, para poder alabar acerca de tu gracia, aprendiendo de tu palabra, teniendo santa comunión. Esta hora también, que estés con nosotros. Por favor, que cuides a cada uno de nosotros y con tus manos poderosas y de la gracia, sosténnos para que podamos vivir dignamente como tus hijos, Señor. Con el poder del Espíritu Santo, sosténnos y guíanos. Ayúdales a todas las iglesias que están en Corea, a las que están en el país extranjero, a los hermanos que están predicando en medio de situación difícil, para poder cumplir tu buena voluntad que tienes. Ayúdales a todos los hermanos que están enfermos, a los que se encuentran en el momento difícil de la vida, para que ellos puedan ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo y que puedan también vivir como tus hijos dignamente. Y si hay algunos que todavía no han entendido de tu gracia en medio de nosotros, te pedimos al Espíritu Santo que cuide su corazón para hacerles entender tu gran gracia y que ellos también puedan ser tus hijos, Señor, como nosotros. Sabemos que cada día se está predicando tu evangelio, tu palabra, tanto en Corea como en los países extranjeros. Sabemos que tú eres quien haces esta obra para salvar a tantas almas perdidas, Señor. Así que ayúdales a todos los hermanos a que puedan permanecer en la iglesia y en tu gracia, Señor. Danos tu palabra necesaria para cada uno de nosotros y haznos conocer el camino en que debemos andar. Esta hora también, haznos conocer tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Hebreos capítulo 11.
Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Capítulo 11, versículo 5. Se lo leo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hasta ahí. En el retiro de verano pasado, 7 veces, los hermanos que han recibido la salvación con el corazón unido, haciendo la oración por su trabajo y esfuerzo, gracias a ellos, muchas almas perdidas han recibido la salvación, se han bautizado y junto con otros hermanos de la iglesia, ahora viven la vida cristiana permaneciendo en la iglesia. Todo esto fue la gracia tan grande que nos ha brindado y fue nuestra alegría y consuelo, aun después del retiro de verano. Como dice en el anuncio tríptico de nuestra iglesia, en las iglesias de Corea y en las de los países extranjeros sigue habiendo seminarios de la Biblia. No solo esto, sino también a partir del 22 de septiembre va a haber retiro de otoño en el cual muchas personas van a asistir y espero que aprovechen este tiempo también para poder salvar a las almas perdidas. En el otoño, antes de que venga invierno, donde hace mucho frío, hay que cosechar bien los trigos. De la misma manera, bueno, la Biblia dice que la cosecha se refiere al fin del mundo. El Evangelio se ha predicado en todo el mundo y vivimos justo antes de que termine la era de la gracia. Como sabemos bien, la naturaleza ha habido también desastre natural y enfermedad y muchas personas están sufriendo por varias cosas y moralmente las personas están bien corrompidas como las de antes del diluvio de Noé y como las personas de la ciudad Sodoma y Gomorra, el mundo en que vivimos está lleno de los pecados. Y también todo está preparado ya para que ocurra la guerra de la bomba nuclear. Vivimos en el tiempo en que no sabemos qué va a pasar en un mismo día. Seguramente es un tiempo tan peligroso y sufrido. Así que no nos faltan muchos días en los que podemos predicar esta palabra. Así pienso. Al ver Apocalipsis, San Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Antes de que llegue la noche en que ya no pueden trabajar, hay que hacer la obra, trabajo de Dios. La obra, el trabajo de Dios es el Evangelio cumplido por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo también, antes de ascender, les dijo a sus discípulos que predicasen esta palabra hasta lo último de la tierra. Les ha dejado esta palabra Señor Jesucristo. Entonces, conforme a la guía del Espíritu Santo y a su palabra, después de que el Señor Jesucristo ascendió, el Evangelio ha sido predicado en todas las partes del mundo. Y el hecho de que nosotros también hayamos recibido la salvación es una gracia tan grande para nosotros que vivimos en lo más extremo de este mundo. Por eso, ahora nos toca predicar esta palabra a tantas personas que todavía no han recibido la salvación. Como Jesucristo dijo en Mateo capítulo 9, versículo 37. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. También el libro de Jeremías 9, 22.
Así pone, como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. A nuestro alrededor hay tantas almas que están clamando por no recibir salvación. Por lo cual, lo que debemos hacer nosotros, que hemos recibido la salvación, es anunciar esta palabra evangelio del Señor Jesucristo, quien ha muerto, ha resucitado para quitar, perdonar el pecado de todas las personas del mundo, de todo el mundo. Tristemente hay tantas personas que están muriendo sin saber este evangelio cumplido por Señor Jesucristo. Así que predicar esta palabra a los que no conocen es la orden más grande que el Señor nos ha dejado para vivir en este mundo. Y esto es el propósito de nuestra vida. La salvación que hemos recibido no es solo para nosotros mismos, sino también es para los demás que no han recibido la salvación todavía. Así que nos ha salvado primero. Romanos 10, 14, así pone, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Evangelio que ha sido cumplido por la muerte del Señor Jesucristo se nos dio. Pero si no hay alguien que predique este evangelio, ¿cómo es posible que los demás puedan oír? Si no oyen, ¿cómo van a poder creer? Si no hay alguien que predique, tampoco van a poder oír ni creer los demás. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Al ver San Juan capítulo 20, de versículo 20 en adelante, la última palabra que Jesucristo ha dejado fue esta: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesucristo fue enviado por Dios para quitar, salvar a todas las personas que estaban por ir al infierno por sus pecados. Y los cristianos de la misma manera hemos sido enviados por Señor Jesucristo para anunciarles esta palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No solo los apóstoles, sino también muchos cristianos que hemos recibido la salvación, sacrificando lo suyo, invirtiendo todo su corazón, han predicado el evangelio por el cual muchas personas han recibido la salvación y el pueblo del cielo ya está preparado. Nosotros también, como el Señor nos dijo, fuimos enviados para predicar esta palabra, evangelio. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así como la salvación es muy importante para nosotros, la salvación para los demás también es muy importante. ¿Cuál creen que sea la obra más grande para las personas que viven en este mundo? A veces al ver la tele, en el continente África o en varias partes del mundo, por hambre, por escasez de la comida, hay tantas personas que mueren de hambre. Por falta de agua también, algunos toman agua de lodo. Y sin tener también la comida, unos niños van donde está amontonada la basura para buscar la comida. Entonces seguramente ustedes han de haber visto un movimiento que se ha levantado para ayudar a esas personas pobres. A la vez, unos hombres viven con mucho lujo, comiendo, bebiendo bien, pero a la vez, en otra parte del mundo, muchos mueren de hambre. Es una contradicción. La obra de ayudarles a la gente pobre y darles de comer es algo muy importante también en este mundo. Pero otra obra más importante, 10 veces, 10,000 veces, 100,000 veces más importante que esta, es salvar a las almas perdidas que están a punto de ir al infierno. Es lo que sabemos nosotros. Este evangelio de la gracia cumplido por Señor Jesucristo
se les tiene que predicar a todas las personas para que tengan realmente la esperanza eterna. Esto es la obra más grande y la orden más valiosa que el Señor ha dejado a los cristianos salvos. Es un privilegio para nosotros. ¿Quién podrá hacer esta obra? ¿A poco el que tiene gran poder va a poder salvar a las almas perdidas en este mundo? Con su poder que tiene, no. Los científicos han inventado cohetes y pueden disparar y enviarlos a satélites, pero aún así ellos no pueden salvar a las almas. Un rico con mucho dinero tampoco puede salvar a las almas, pero nosotros sí podemos. Si no hacemos esta obra de salvar a las almas, Santiago capítulo 4, versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De entre hacer lo bueno, ¿dónde estaría la obra más importante y grande como la de salvar a las almas? Aún sabiendo hacer lo bueno, si no lo hacen, les es pecado. El pecado que los hombres del mundo piensan es engañar a la gente, robarle, pegarle, hacer cosas malas, matando. Pero a pesar de que los cristianos no cometamos este tipo de pecado, puede que nosotros estemos cometiendo algún pecado, el cual es no predicar el evangelio. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hay que saber esto. Si no predicamos el evangelio. Así que apóstol Pablo dijo lo siguiente en 1 Corintios: ay de mí, si no anunciar el evangelio. Ay de mí. El hecho de que prediquemos este evangelio es algo tan grande, es lo que sabemos bien. Así que en cuanto terminó el retiro, no es que vayamos a descansar, sino siempre también seguimos haciendo seminarios de la Biblia. Al ver el libro de Hechos, dice que los primeros salvos se han reunido juntos, teniendo la comunión juntos, haciendo la oración. Cada día, Señor añadía a los que habían de ser salvos. O sea, aumentaba el número de los salvos. En varias partes del libro de Hechos está hablando de que Dios así aumentaba el número de los salvos. Es la obra más grande que los cristianos debemos hacer. La historia de la iglesia primitiva que está escrita en el libro de Hechos sigue sucediendo en medio de nosotros. El hecho de que las personas nuevas sigan recibiendo la salvación es la prueba más grande de que Dios está trabajando en medio de nosotros. Si no fuera la obra del Espíritu Santo, ni una persona podría recibir la salvación. Y es la obra que le agrada más a Dios, es la obra con la que le pueden glorificar más a Dios, por lo cual hay que esforzarnos a cumplir esta obra, este ministerio que el Señor nos ha encomendado, para que cada día también, Señor, aumente el número de los salvos. Y los salvos que han nacido como hijos de Dios ahora deben crecer bien en la palabra, alimentándose bien de ella y vivir dignamente como cristianos salvos. Después de sembrar, echar la semilla, no que la semilla vaya a crecer solita automáticamente. Parece que crece automáticamente, pero no es así. Hay que darle agua y a veces también abono para que los insectos no lo coman, fertilizante. Ya sabemos bien que si los campesinos no están pendientes, no van a poder crecer bien los trigos. Cuán difícil sería también para criar a un hijo. ¿A poco un hijo puede crecer bien automáticamente? No es así. Siempre tiene que haber trabajo y sacrificio de los padres. Lo mismo pasa espiritualmente.
Ahora, nosotros que hemos recibido la salvación, tenemos que estar pendientes y cuidar, ayudarles a los recién salvos, para que ellos también puedan vivir bien la vida cristiana. Y los primeros también, cristianos salvos, tienen que ser ejemplo de los demás, de los recién salvos. Los recién salvos van a estar mirando a los demás, a los que los han invitado y a los cristianos. ¿De qué manera podrían vivir la vida cristiana? Y van a ser imitadores de ellos. Entonces, ¿cuán grande sería nuestra responsabilidad que tenemos? Aún en este mundo, dependiendo de cómo los padres vivan en este mundo, puede determinar el destino de los hijos. Si los padres andan muy mal, eso le afecta a su hijo. Lo saben bien, ¿no? Como saben bien ustedes, de verdad la responsabilidad de los padres es algo muy grande. Dar a luz a sus hijos es una obra tan grande, pero criarlos bien, educarlos, para que sus hijos también tengan la buena personalidad y que puedan crecer bien, es todavía más importante, especialmente en este mundo lleno de los pecados, para que nuestros hijos no sean arrebatados por el mundo. Aunque sean salvos, ellos van a estar mirando y tener sus ojos puestos en la vida de los cristianos que ya han estado en la iglesia. Imitándolos van a querer aprender de la vida cristiana. Si los primeros cristianos viven mal, los recién salvos también van a decir, está bien que también un cristiano viva de esa manera, y serán imitadores de ellos. Así que Hebreos, también capítulo 13, dice que hay que ser imitador de la fe de los que enseñan la palabra de Dios. Ser imitador de su fe. No solamente los recién salvos van a estar mirando a los pastores, a los misioneros que predican la palabra, no, sino también a otros hermanos, hermanas de la iglesia, para ser imitadores de ellos. Pero si los hermanos o las hermanas de la iglesia andan mal, los recién salvos van a tropezar y van a caer espiritualmente. Y eso va a ser nuestra gran responsabilidad, no hay que olvidarnos de ella. La forma de hablar, la forma de actuar, toda la forma de nuestra vida, hay que vivirla bien, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás, para no afectarles. El domingo pasado hemos aprendido también Hebreos capítulo 11, en el cual habla de la fe de Abel, comparándolo con Caín. Dice, por la fe, Abel dio la mejor ofrenda que Caín. Así que tuvo testimonio de haberle agradado a Dios. Así que les hablé de la fe de Abel. El hecho de que Caín le haya dado la ofrenda a Dios con los frutos de la tierra significa que esos frutos de la tierra fueron obtenidos por el sudor, por trabajo, por esmero que han tenido en este mundo, pero Dios no lo aceptó. Libro de Oseas también dice que el alimento, la comida que traen es necesaria para que vivan en este mundo, pero no puede ser la ofrenda para Dios. O sea que Dios no la va a aceptar. Dios no acepta el esfuerzo de alguien, trabajo de alguien. Muchas personas piensan que si hacen bien, si se esfuerzan, serán aceptados por Dios, pero no es así. Todas las religiones dicen lo siguiente: si tú haces bien, tú recibirás bendiciones, tú irás a un lugar bonito. Así dicen, ¿no? Hoy en día también el cristianismo
está hablando de esa manera. Piensan que si creen en el Señor Jesucristo y van a la iglesia, serán bien bendecidos y recibirán tantas bendiciones en este mundo, pero está bien mal. ¿Cuántos religiosos en la tierra de Israel quisieron ser justificados por su propia obra, por su propio esfuerzo? Así que terminaron rechazando, crucificando al Señor Jesucristo. Ellos pensaban que estaban guardando bien la ley, pero Jesucristo les dijo que eran violadores de la ley, que quebrantaban la ley. Los judíos esperaban que el Señor Jesucristo los independizara del Imperio Romano y que recuperase al pueblo de Israel, pero por mismo de que no lo hizo, no creyeron y rechazaron al Señor Jesucristo, crucificándolo. Hoy en día pasa lo mismo. En muchas iglesias dicen que creen en el Señor Jesucristo, pero no creen en el Señor Jesucristo que los ha salvado. Bueno, saben que el Señor Jesucristo también ha muerto en la cruz derramando la sangre, pero además de esto piensan que tienen que añadir su propia obra para poder ir al cielo. Esto es otro evangelio del cual la Biblia habla. Así que nosotros como Abel hay que matar un cordero y hacer derramar la sangre para confiar en esa sangre y recibir salvación justificados por Dios. El hecho de que hayamos recibido la salvación y sido justificados como Abel es algo muy asombroso, sin haber confiado en nuestra propia obra. Entonces, después de recibir salvación, ¿de qué manera hay que vivir? Viendo la vida de Enoc, podemos aprender. Al ver Génesis capítulo 4, habla de Abel quien recibe la salvación, y en Génesis capítulo 5 habla de Enoc, el cual vivió bien la vida cristiana después de haber recibido la salvación. Así que el libro de Hebreos capítulo 11 habla de Abel y Enoc y de otros personajes de la fe. Abel es el representante de los que han recibido la salvación por la gracia de Dios, y Enoc es el representante de los que viven la vida cristiana después de ser salvos. Como ejemplo, por eso esta palabra dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. O sea, sin haber visto la muerte, fue traspuesto. Dios es el que se lo llevó. De entre los personajes, los que fueron traspuestos sin haber visto la muerte fueron Enoc y Elías. Al ver Génesis capítulo 5, después de que Adán cometió pecado, Adán vivió 930 años y murió. Vivió tantos años y murió, y murió, y murió. Sigue diciendo, tal persona murió. La muerte es la que llegó por los pecados. La paga del pecado es muerte. No solo habla de la muerte carnal, sino también hasta la segunda muerte por los pecados. Sigue diciendo murió, murió, murió. Pero, de repente, al ver Génesis capítulo 5, versículo 23 y 24, dice Enoc caminó con Dios 300 años y Dios lo traspuso. O sea, sin ver la muerte, Dios se lo llevó. Sigue diciendo murió, murió, murió. No hay ninguna persona que pueda evitar el día de la muerte, ¿verdad? Pero Enoc, sin haber muerto, Dios se lo llevó. El profeta Elías también. Del cielo descendió el carro de fuego y se lo llevó, todavía estando vivo. Fue arrebatado. Así que hay dos personajes, los cuales son Enoc y Elías, los que fueron llevados
arrebatados por Dios sin haber visto la muerte. Es algo impactante, pero todo esto no es solo para ellos, sino también es la sombra del destino de todos los que van a recibir salvación. Puede haber cristianos que van a poder ir al cielo sin ver la muerte en este mundo. Aunque los cristianos mueran en este mundo carnalmente, eso no es la muerte verdadera, sino es el inicio de la vida eterna. Cuando mueran en este mundo es el inicio apenas de entrar en el cielo eterno. Es el día en que serán llevados al cielo eterno para vivir allá. ¿No es asombroso? Para los salvos, la muerte es algo que no les da miedo. Así que apóstol Pablo algunas veces dijo que quería morir rápido para ir con el Señor. Es porque apóstol Pablo ha visto también el cielo. Segunda de Corintios capítulo 11 y capítulo 12 dice que ha subido al tercer cielo y vio el cielo. No solo esto, en lo que predica el Evangelio, cuántas aflicciones tuvo apóstol Pablo para predicarlo. Así, él dijo que fue la ganancia para él morir. Pero para los demás, el hecho de que él viviera fue la ganancia, porque les estuvo predicando el Evangelio. De todos modos, cuando los cristianos mueran en este mundo, iniciará la vida eterna en el cielo. Así que la vida y la muerte de los cristianos salvos es gloriosa. Todavía, Salmo capítulo 116 dice que la muerte de los santos es valiosa a los ojos de Dios. Y el libro de Apocalipsis también, Apocalipsis dice, los muertos en el Señor son bienaventurados. Los muertos en el Señor son bienaventurados. Es porque cuando mueran se les acabará toda la aflicción que han tenido y entrarán en el reposo en la gloria eterna. Ir con el Señor después de la muerte es algo glorioso, pero sería más bonito y glorioso todavía si pudieran ir con el Señor sin ver la muerte. ¿No es así? Así que Filipenses capítulo 3, versículo 21, así dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Jesús vuelva a venir en el aire, el cuerpo nuestro será transformado en el cuerpo glorioso e irá con el Señor. Porque con este cuerpo no vamos a entrar en el cielo. Lo mismo pasó con Enoc. Cuando se lo llevó, primero Dios transformó su cuerpo para ser cuerpo glorioso y se lo llevó. Lo mismo ha de haber pasado con Elías. Primero ha de haber transformado el Señor el cuerpo de ellos. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que nosotros hayamos quedado también seremos arrebatados juntamente con el Señor y viviremos para siempre con Él. Serán resucitados con el cuerpo glorioso todos los cristianos que han recibido la salvación para recibir al Señor Jesucristo en el aire. El tiempo en que nosotros vivimos como Enoc. Enoc es el que fue llevado antes del diluvio, ¿no es así?
De la misma manera, antes de que Dios vaya a juzgar este mundo con el fuego, cabe mucha posibilidad de que los cristianos salvos podamos ser arrebatados, llevados, todavía estando vivos. Es lo que yo creo. Pero algunos pueden decir lo siguiente: todavía el Señor no ha llegado. ¿De verdad vendrá en nuestro tiempo? Hay promesa de que en nuestro tiempo vendrá. ¿Cuál es la promesa de Dios de que va a venir? A ver, Mateo capítulo 24. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que el Señor Jesucristo les ha explicado con varias señales. Y una de ellas, como dice Mateo 24, versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Significa que la Biblia que nosotros tenemos está traducida a más de 3.600 idiomas. Está traducida casi en todos los idiomas. Y no solo esto, dice, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Habla de desastre natural. A pesar de que no hagan nada los hombres, este mundo será destruido. Y Mateo 24, versículo 32, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera es la que se refiere a Israel. Por haber rechazado al Señor Jesucristo, el pueblo de Israel fue dispersado por todo el mundo durante 2000 años y casi fue exterminado. Pero en nuestro tiempo, de repente, este pueblo que parecía totalmente exterminado ha logrado la independencia. Tras 2000 años, después de haber sido expulsado de la tierra, tras 2600 años después de haber perdido su país, porque Israel seguía siendo conquistado por Babilonia, Persia, Grecia y Roma. En el tiempo del Imperio Romano, que dominaba fuertemente a los judíos, Jesucristo vino, contra el cual los judíos rechazaron y crucificaron. Así que en el año 70 después de Cristo, 1.100.000 judíos fueron asesinados y dispersados por todo el mundo. Desde entonces, donde quiera que ellos iban, ¿cuántos judíos recibieron tanta tribulación y tantas aflicciones? ¿No es así? En la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de los judíos fueron asesinados. No solo esto. Desde entonces, durante 2000 años de la historia tan larga, 2000 años después de haber sido expulsado de la tierra, 2600 años después de haber perdido su país. ¿Quién habrá pensado que Israel lograría la independencia? Pero 14 de mayo del año 1948, de repente Israel nació, logró la independencia y todo el mundo se quedó muy sorprendido. Y ahora es el pueblo que vive en la tierra que Dios le había dado. Así que los musulmanes, los árabes, hicieron 4 veces la guerra contra el pueblo de Israel para exterminarlo, pero Israel es el que venció a todos ellos. Es algo imposible de suceder. Si tomamos a todos los judíos que viven en el mundo, habrá solo 2 millones de personas. 20 millones de judíos, nada más. Aproximadamente 20 millones de judíos viven en todo el mundo. Es un número muy pequeño. Pero imagínense, Israel es el que está ubicado alrededor de los países árabes, los musulmanes, que son como 1.500 millones. Los judíos que viven en la tierra de Israel son nada más 8 millones aproximadamente, pero ese poco número es el que vence y hace la guerra y saca la victoria contra tanto número de los musulmanes.
Nosotros sabemos que todo esto es la obra de Dios, tal como dice la Biblia. Entonces, cuando veamos la recuperación del pueblo de Israel, ya tiene más de 70 años que Israel se independizó. Es porque se independizó en el año 1948, ¿no? En el tiempo en que las personas que han visto la independencia de Israel viven, Señor vendrá. O sea, nuestro tiempo. En nuestro tiempo vendrá. Pensando en esto es algo muy asombroso, tanto que se nos erice, ¿no es así? Entonces, ¿todavía siguen pensando que está bien lejos la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿A poco? ¿Todavía dicen hay que ver? Hay que ver para saber si realmente será así. No es así. Cuando veáis todas estas cosas, conoce que el Señor está cerca a las puertas, así dice. Antes de que llegue la destrucción, el juicio, vamos a poder recibir al Señor Jesucristo de la segunda venida, pero estando vivos todavía, como Enoc. Y hay que vivir así que como Enoc, en este tiempo. Hay que primero recibir la salvación por la fe, como Abel. Y de ahí hay que vivir como Enoc, como hijos de Dios. Es lo que les voy a hablar el día de hoy. Vamos a buscar Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Capítulo 5, de versículo 21, voy a leer. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Antes de esos versículos habla de los personajes los cuales han muerto, murió y murió. Antes del diluvio, el ambiente en que las personas vivían era diferente del de nuestro tiempo. Adán vivió 930 años y Matusalén, quien era hijo de Enoc, vivió hasta 963 años. Es el que vivió más años todavía, ¿no? Era el tiempo en que las personas vivían muchos años. Pero en esta palabra dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. En ese tiempo las personas vivían tantos años. Pero la edad de Enoc, cuando tenía 365 años, Dios se lo llevó. Así que, en comparación con los demás, se puede decir que no solamente vivió la mitad de los años. De entre sus hijos, Lamec vivió 777 años, dice la palabra. Vivió 365 años Enoc, así que solamente vivió la mitad de los años de los demás. Como sabemos, después del diluvio, por cambio de la naturaleza, el promedio de la vida de los hombres ha disminuido de repente. Antes del diluvio no había verano ni invierno. Así que 300 años son tiempo muy largo. Hoy en día, si unas personas vivieran 300 años, así se quedarían sorprendidos todos, ¿no es así? Con solo que vivan hasta 100 años. Es algo mucho, ¿no? Pero Enoc, caminando con Dios durante 300 años, engendró hijos e hijas, así vivió. No que haya entrado Enoc en lo profundo de la tierra para hacer la penitencia, para hacer la oración, solamente en el monte no dice así, sino como las personas normales
teniendo su hogar, engendrando hijos e hijas, viviendo su vida cotidiana, caminó con Dios durante 300 años. Hay que pensar bien esta cosa. Antes del diluvio, ¿saben qué tanto los hombres fueron corrompidos? Así que Dios juzgó con el diluvio. En lo que vivían durante 300 años, ¿qué habrá pasado? Bueno, la Biblia no dice, pero podemos imaginar. Seguramente no habrá tenido tantas aflicciones, dificultades, pruebas, porque él veía que también el mundo iba siendo muy corrompido moralmente, pero aún así Enoc durante tantos años, el tiempo tan largo, siguió teniendo la comunión con Dios, temiéndole a Dios siempre en su vida, obedeciendo la voluntad de Dios. Eso era la vida de caminar con Dios. ¿No es asombroso? Así que Dios se lo llevó. Hay que pensar esta cosa de que caminó con Dios. Después de que engendró hijos e hijas, caminó con Dios 300 años. Matusalén, ¿quién vivió más años en la historia de la humanidad? Su hijo habrá visto a su padre Enoc caminando con Dios. ¿No es así? Lo habrá visto seguramente, ¿no? Caminando con Dios. Matusalén significa que cuando él muera vendrá el diluvio. O sea, los años de Matusalén se refieren a la paciencia de Dios, quien esperaba. La Biblia no habla qué es lo que ha hecho Matusalén, pero aún después de que Enoc fue arrebatado, Matusalén seguramente habrá también tomado, por ejemplo, la fe de Enoc. Y de ahí Lamec engendró a Noé. Cuando Noé tenía 600 años, vino el diluvio. Entonces, la fe de Enoc le dio la influencia a Matusalén, a Lamec y a Noé. Creo que lo bueno de su fe así iba influyendo a sus hijos. Y versículo 29, llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Qué significa esta palabra? En lo que vivía en la tierra maldecida, se les dio el consuelo por medio de Noé. La gracia de Dios se les dio por Noé. Si no fuera la gracia especial de Dios, no podrían caminar con Dios. Noé es el que también caminó con Dios como Enoc. Vamos a ver Génesis capítulo 6. Capítulo 6 de versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Noé, cuando estaba vivo, el mundo de entonces estaba bien lleno de las violencias de los pecados. Pero Noé, dice, era perfecto en sus generaciones. Era perfecto. Varón justo. Significa que halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia ante los ojos de Jehová y vivió separado del mundo. Entre las personas no hay un justo perfecto. De la misma como esto, nosotros también que éramos pecadores, por haber recibido salvación fuimos justificados, ¿no? Noé también así fue justificado, se hizo justo.
era perfecto en sus generaciones. Significa que él vivía separado de las cosas del mundo. O sea, caminaba con Dios. Noé también, como Enoc. Y al ver Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que sus casas se salvase. Era el tiempo en que no había caído ni una gota del diluvio. Antes del diluvio, el vapor solamente subía de la faz de la tierra para regar. Pero cuando recibió esa advertencia de Dios de que iba a acercar el diluvio, según la orden y la palabra de Dios, preparó el arca con el temor hacia Dios. Por su temor y la fe, cuando Dios juzgó el mundo de entonces con el diluvio, él y su casa fue salvada. Y un par de los animales. Noé también en aquel tiempo era varón justo, era perfecto y era el que caminaba con Dios. Se puede decir que Enoc y Noé eran personas muy especiales. ¿Y cuán especiales somos nosotros que hemos recibido la salvación? Éramos pecadores, pero fuimos justificados por la gracia de Dios y separados del mundo. ¿Y qué más? Somos los que también caminamos con Dios. Bueno, tenemos que ser los que caminan con Dios. En este caso, el caminar con Dios al ver Lucas capítulo 15, habla de hijo pródigo, el segundo hijo. Le insistió a su padre que le diese la herencia que le tocaba, así que se la dio. Y tomándola se fue muy lejos y dice que la gastó y vivió perdidamente, llevándose con los amigos malos, tomando también, andando con las mujeres malas, tomando, viviendo perdidamente y gastó todo lo que su padre le había dado y estuvo a punto de morir de hambre. Ni pudo saciarse de las algarrobas que comían los cerdos. Así que este hijo pródigo, arrepentido de su pecado, dijo, regresaré, volveré a mi padre. Así que cuando volvió a su padre, él esperaba que su hijo pródigo regresase pronto y de lejos, cuando estaba lejos, primero vio a su hijo pródigo que iba regresando, corrió hacia él y le besó. Y lo recibió y lo vistió con la mejor vestidura y lo calzó y le puso anillo a su dedo. Era un hijo perdido, pero ya volvió a la vida. Esto puede ser una parábola de cómo un pecador puede recibir salvación. Nosotros también estábamos alejados de Dios como hijo pródigo, cometiendo todo tipo de pecado. Nuestro espíritu ni siquiera podía saciarse de las algarrobas. Así era bien miserable. Pero Dios así dijo, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Si no hubiera perdón de Dios y su gracia, ¿cómo los pecadores podrían volver al Señor? Pero en tantas partes de la Biblia dice que volvamos. En este caso, volverle a Dios es arrepentirse de su pecado que han cometido y regresar a los brazos del Padre. El hecho de que hayan vuelto al Padre es haber recibido la salvación. Ahora que ya regresaron con Dios, con el Padre, ahora ¿qué tienen que hacer? Vivir y caminar con Dios, siempre, sin alejarse de Él. Mateo 1, versículo 20 y 21. Un ángel apareció ante marido de María llamado José y le dijo, tu mujer María fue concebida del Espíritu Santo.
dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Significado de Jesús es la salvación. Jesús es la salvación. Cuando se les habla de Jesús es Salvador. Jesús es la salvación. Salvador. Y versículo 23 dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay que pensar estas dos cosas. Jesús es nuestra salvación y a la vez, ¿cuál es el propósito por el cual nos ha salvado? Emmanuel, para estar con nosotros. Alejarse de Dios es el pecado, pero regresar con Él es la salvación. Ahora que ya hemos regresado con Dios Padre, hay que vivir con Él, el que está con nosotros. Que hayamos recibido salvación es haber regresado a los brazos de Dios Padre. Ese hijo pródigo, después de haber vuelto a Dios Padre, ¿a poco se habrá apartado otra vez de Dios, de Padre? No. Ahora que ya regresó con Dios Padre, ya va a querer vivir protegido, cuidado por Padre, obedeciendo a su voluntad totalmente. ¿De qué manera los salvos en adelante hay que vivir? Estamos en los brazos de Dios Padre, entonces obedeciendo a su voluntad. ¿A poco el Señor está bien lejos de nosotros, que somos salvos? No es así. San Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vosotros en mí y yo en vosotros. O sea que se han unido, se hicieron uno. Yo y el Señor somos uno. Si metemos el fierro en fuego, el fuego entra en fierro, el fierro entra en fuego. Así los dos son uno. El Señor en mí y yo en Él. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 13, 16. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 de Corintios capítulo 6 versículo 17, así dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Señor siempre está en mí y yo en Él, como dice la alabanza. Yo y el Señor somos uno. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿No os conocéis a vosotros mismos, que Cristo está en vosotros? 2 de Corintios 13:5, así dice. Hay que saber, conocer que Cristo realmente está en nosotros. 1 de Corintios 6:19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aunque no conozcan, el Espíritu Santo está en ustedes. ¿Para qué nos ha salvado? Para estar y morar en nosotros. Ha salvado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y lo hizo vivir en el desierto y mandándole que hiciera tabernáculo. Así que Dios dijo, los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. De la misma manera, Dios nos salvó para habitar en medio de nosotros, ¿no es así? El Señor está con nosotros, aún en lo que vivimos en este mundo. Mateo 28, de 18 a 20, antes de que Jesucristo ascendiera, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si reciben la salvación, ya son discípulos del Señor Jesucristo. Ahora que son salvos, tienen que bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y guardar todas las cosas que el Señor les ha mandado. Tienen que ser primero enseñados de la palabra y aprender de ella. Y el Señor también a ellos les ha prometido que estará con ellos hasta el fin del mundo.
con nosotros que somos salvos también está el Señor hasta el fin. San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿De qué manera? Señor Jesucristo vino por Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo vivía físicamente estaba al lado de los discípulos, pero cuando el Señor Jesucristo se fue, ¿de qué manera ahora estaría con ellos? Por Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu de Dios. Son iguales. ¿En dónde está el Señor? Está aquí, en mí. Es verdad. Tienen que creer esto. Si no pueden creer, solo hay que creer nada más. Hijo unigénito de Dios, Señor Jesucristo, ha muerto derramando la sangre para quitar todos mis pecados. ¿A poco pueden comprender ustedes al 100%? Si no pueden comprender, hay que creer. Los salvos son hijos de Dios, dice la palabra. Entonces, que crean. Dios jamás dice alguna broma. Sea que los cristianos sepan o no sepan, el Espíritu Santo está en medio de ellos. El Señor que ha quitado mis pecados está en mí. Es verdad. Pero, ¿no os conocéis? ¿No sabéis? Los santos de la iglesia de Corinto, aun teniendo el Espíritu Santo, no sabían, así que con este cuerpo cometían pecados. El cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que hayan cometido tantos pecados con ese cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo? De entre los hermanos de la iglesia de Corinto, algunos han cometido pecado adulterio. Es el cuerpo comprado por Señor Jesucristo. Porque andas con la rabera. Habéis sido comprados por el precio de la sangre del Señor Jesucristo, así dice. Es el espíritu, es el cuerpo comprado por el precio de la sangre del Señor Jesucristo, en el cual el Espíritu Santo mora ahora. Así que no sois vuestros. No somos de nosotros. Por el gran valor de la sangre del Señor Jesucristo fuimos comprados. Así que nuestro deber es glorificarle a Dios con nuestro cuerpo y alma, sea que vivamos o que muramos. Así es la vida de los salvos. El propósito por el cual nos ha salvado Dios es para habitar con nosotros, para que caminemos con Él. ¿Sí me explico? Si el Señor se va a este, yo voy a este. Si se va a otro lado, yo me voy a otro lado. Donde quiera que el Señor vaya, yo voy también con Él. Si es la voluntad de Dios, hago lo que le agrada. Si no le agrada, no lo hago. Que yo muera es la voluntad de Dios, hay que morir. Si la voluntad de Dios es que yo viva, también vivo. No es algo especial, sino es algo muy normal. ¿No pueden creer todavía? ¿Es porque no se ve? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que todavía no se ve, pero así es la palabra de Dios, por eso creemos en ella. Hay palabras que podemos comprender con nuestra cabeza, pero hay otras palabras en la Biblia que no podemos comprender con nuestra cabeza. Entonces, ¿no creen? ¿Es porque no son comprensibles? ¿No será verdad esta palabra? ¿Cómo no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hemos visto, ¿verdad? Cuando Dios creaba los cielos y la tierra. Hebreos 11.
Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿A quién amáis? Sin haberlo visto. Sin haberlo visto. Amamos a Jesucristo. No hemos visto a Dios ni a Jesucristo, pero lo amamos. Todavía no lo vemos, pero lo amamos, glorificándole. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra es la que nos habla que tanto el Señor nos ha amado, nos ama. El hecho de que también haya quitado nuestros pecados para siempre es por la palabra. Entonces, ¿por qué no pueden creer ustedes esta palabra que dice, Dios mora en ustedes, Dios camina, está con ustedes? ¿Para qué? Señor ha salvado a los pecadores como nosotros, para estar con nosotros y estar con ustedes. ¿Y por qué ignoran esta promesa de Dios? De que quiere estar con ustedes, habitar. ¿Por qué hacen a un lado al Señor que está en ustedes? ¿Por qué lo menosprecian? Después de recibir salvación, la vida de los cristianos salvos es la de caminar con Dios. Caminar con Dios es estar siempre con Él. Caminar con el Señor es algo tan agradable y alegre. Es ir juntos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Capítulo 21, versículo 3. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. El tabernáculo de Dios con los hombres. El cielo es el tabernáculo, la casa de Dios, pero dice con los hombres. San Juan capítulo 14 de versículo 1 pone, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así Jesús dijo la palabra. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los discípulos se pusieron muy tristes escuchando que el Señor Jesucristo ya se iba, pero Jesús les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús habrá tenido compasión de sus discípulos, porque viendo a ellos que les seguían durante 3 años y medio, cuánto sufrían, dormía en el huerto, así con frío, con el rocío de la mañana, sin tener también la comida, tenía mucha hambre, y también pasando por el campo de las espigas, arrancaban y comían restregándolas con las manos, y fueron regañados por los fariseos, los cuales decían que porque hacían así en el día de reposo, diciéndoles que en el día de reposo, restregándolas con las manos, arrancaba espigas, y también iban perseguidos por los demás a causa del Señor Jesucristo. Y Jesús, antes de la muerte, al ver San Juan capítulo 13, 14, 15 y 16, son la palabra larga que les dejó antes de que muriese. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
El consuelo que el Señor Jesucristo pudo darles a sus discípulos era este. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre. ¿Cuál sería consuelo para los pobres? Si trabajan duro y ganan dinero, van a comprar, aunque sea una casa pequeña. Para los pobres, el consuelo más grande es que puedan comprar, aunque sea una casa pequeña, para estar ahí. Jesús les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que hay gloria eterna, casa eterna en el cielo, ya la tiene preparada. Voy a preparar el lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde el Señor está con los hombres es el tabernáculo de Dios. Dice, el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La palabra de Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 sigue repitiendo 3 veces. Dios estará. El cielo es donde viven para siempre con Él, con Dios. Entonces, ¿solamente en el cielo van a vivir con el Señor? No. Aún viviendo en esta tierra hay que vivir también con el Señor. Los que van a vivir para siempre en el cielo actualmente, todavía estando en esta tierra, hay que vivir con Él. Miqueas capítulo 6 versículo 8. El profeta Miqueas dijo, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sabes qué es lo que Dios pide de ti? Que camines con Él, que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles. O sea, en simple palabra, que camines con Él, con Dios. Los que no quieren caminar con Dios son soberbios. El deber de los hijos es vivir con los padres. Si no quieren vivir con los padres, es algo gran problema. De la misma manera, los hijos de Dios deben caminar y vivir con Él. Lo que Dios quiere de nosotros es que caminemos con Él. ¿A poco no sabes? Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es la palabra que saben bien, ¿no? Aún en este mundo, si andamos con sabios, seremos sabios. Pero ¿quién es el sabio verdadero? Dios. Entre los hombres no hay ningún sabio verdadero. Dios es el más sabio y es el que les da la sabiduría a sus hijos. El más sabio entre los hombres del mundo era Salomón, a quien Dios le dio su sabiduría. Si caminamos con Dios, Dios nos dará su sabiduría. La sabiduría es entender la voluntad de Dios. El conocimiento y la sabiduría son diferentes. El conocimiento es saber, conocer tantas cosas, pero la sabiduría es aplicar todo lo que conoce, su conocimiento que tiene, aplicarla. Y vivir conforme a su conocimiento es la sabiduría. Si caminas con Dios, ¿quién es el más sabio? Sabio serás. El que se junta con necios será quebrantado. El que se junta con necios, el que se junta cumpliendo la voluntad de la carne, será quebrantado. Así que si caminamos con Dios, quien es el más sabio, nos dará la sabiduría, nos protegerá. La oveja
alejada de su pastor jamás puede vivir. De la misma manera, alejados de nuestro Dios jamás viviremos. Todos nosotros, como las ovejas, andábamos perdidos, alejados de Dios. Pero ya hemos regresado, vuelto al obispo de los pastores, al pastor verdadero. Desde entonces hay que caminar con Dios. Al ver Salmo capítulo 73, de versículo 23, bueno, vamos a buscar. Busquemos Salmo capítulo 73. Versículo 23, se lo leo. 23 a 25. Leemos juntos despacio. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y versículo 28 también leemos juntos. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Con todos yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Tomados de la mano de Dios hay que ir, siempre caminando con Él. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Ahora con la palabra del Señor, con su palabra me guía, y después con su gloria. ¿Si pueden entender esta palabra ustedes? Después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Sea en el cielo, en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. El acercarme a Dios es el bien. Oigan ustedes, ¿saben que acercarse a Dios es el bien más grande que pueden tener? Alejados de Dios, si quieren vivir a su propia manera, ¿creen que les vaya a salir bien? No. Los hombres del mundo pueden vivir sin Dios a su propia manera, pero a sus salvos, a sus hijos, no se lo permite. En este mundo los malos siempre viven muy bien, les va muy bien. ¿Saben por qué? A ellos siempre les salen bien todas las cosas. Hasta el día de la muerte Dios los deja que vivan como quieran, hasta el día que ellos se arrepientan. Pero dice, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden a Seol. Dios los deja que vivan como quieran, pero a sus salvos, a sus hijos, no los deja. A los que no son sus hijos, no le importa a sus padres si viven bien o mal, porque no son sus hijos. Pero si son sus hijos, los padres los cuidan, los protegen, guían y les enseñan. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahora, ustedes, ¿qué es lo que desean? ¿Qué desean ustedes? Aunque ustedes tengan personas a las que aman, no pueden todavía amarlas más que a Dios. Sea dinero, honor, fama. Por esas cosas, jamás podemos alejarnos de esas cosas. No podemos amar otras cosas más que a Dios. El acercarme a Dios es el bien. Si se acercan a Dios, les vendrán todas las bendiciones. A veces Dios les permite tener las aflicciones, porque se las permite para darles todavía lo mejor. Les da a veces las pruebas, pero jamás Dios les permite tener las pruebas que no pueden soportar, que no puede resistir. No les permite eso. Siempre Dios nos quiere dar lo mejor, las cosas buenas. Si nos acercamos a Dios,
nuestra familia recibe la salvación y nuestros hijos, nuestros familiares, amigos serán salvos. Con solo que nos acerquemos a Dios. Si nos acercamos a Dios, los vecinos serán salvos. ¿No creen que todo esto sea el bien más grande que podemos recibir? Santiago 4 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nos acercamos a Dios, nos llevaremos bien con Él. Al despertar en la mañana, le decimos: Dios, hoy también gracias por despertarme así con el cuerpo sano. Hoy también guíame y hazme caminar contigo, Señor. Así, platican íntimamente con Dios. Siempre hay que acercarse a Él. Si quieres acercarte a Dios, Él se acercará a ti. Unos hombres todo el día no platican nada con su marido ni con su esposa. Entre hijos y padres no hay nada de plática en una familia. Si el cuerpo está lejos, hasta el corazón estará lejos. Si no platica entre la familia, entre matrimonio, cada quien anda en su lado. Ya no le importa su pareja. O sea, si te acercas a Dios primero, Él se acercará más a ti. Pero uno mismo no quiere acercarse a Dios. Quiere alejarse. Dios quiere acercarse a nosotros para darnos lo mejor. ¿A poco se acerca a nosotros para molestarnos? Para acercarnos a Él, a Dios, ¿de qué manera hay que vivir? Al ver 1 de Pedro 1, de 15 a 16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios es santo, así que los que se acercan a Él también deben ser santos. En este caso, ser santo es vivir separados del mundo, cometiendo pecados secretamente. Dices que te acercas a Dios, un esposo, una esposa, andando con su amante, con otro hombre, con otra mujer. Se acercan a su marido, a su esposa, cometiendo pecados secretamente. Esto es falso. Dios jamás será engañado. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo que mora en nosotros sabe qué tanto nosotros lo amamos. Que si nosotros lo amamos más que el mundo, o que si amamos el mundo más que a Dios. Dice, nos anhela celosamente. También el Espíritu Santo se pone celoso. No nos va a dejar que vivamos deseando este mundo, amando las cosas del mundo. Ya que Dios es santo, para acercarnos a Él hay que vivir separados de los pecados. ¿Cómo es posible que puedas acercarte a Dios cometiendo pecados? Sed santos porque yo soy santo. El ser santo es vivir separado de los pecados. Busquemos Malaquías capítulo 2. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2. Versículos 5 y 6. Malaquías capítulo 2, versículos 5 y 6. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. En esta palabra, Dios está hablando de los levitas. Los levitas
fueron separados por Dios para servirle. De entre los levitas, unos eran sacerdotes. Mi pacto con él fue de vida y de paz, dice. Es temerle a Dios, tener temor de Dios. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, los levitas, los sacerdotes, somos salvos, nosotros. 1 de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los salvos son sacerdotes gloriosos. Son los que le dan la ofrenda que le agrada a Dios. Somos sacerdotes que fuimos separados para servirle a Dios. Los sacerdotes son los que le temen a Él, a Dios. Son los que tienen temor de Dios. Son los que tienen la ley de verdad en su boca y no tienen ninguna iniquidad en sus labios. En paz y en justicia siempre andan. Son los que andan con Dios. Los levitas eran los que siempre tenían la comunión íntima con Dios, sirviéndole. Dice, a muchos hizo apartar de la iniquidad. De la misma manera, los salvos somos los que hacemos apartar a muchos de la iniquidad, de los pecados. Nosotros, que somos salvos, como los levitas, como sacerdotes, debemos temerle a Dios, servirle y, ¿qué más? Siempre hay que tener ley de verdad en nuestra boca y no hay que tener ninguna iniquidad en nuestros labios. Caminando siempre con Dios, hay que ayudarles a que muchas personas se aparten de la iniquidad, de los pecados. Esta vez en el retiro de verano, viendo a los hermanos, a las hermanas que se esforzaban a predicar y a anunciar a una persona más. Algunos trabajaban en la parte de estacionamiento, siendo vigilantes, otras hermanas en la cocina cocinando, otros así recogiendo basuras. Viendo a varios hermanos que hacían servicio, de verdad estuve tan agradecido, alegre, tanto que me hiciera derramar lágrimas. ¿Creen que las personas pueden recibir salvación solamente por un sermón bonito de los pastores? No es así. ¿A poco solamente la boca puede cumplir algo? No es así. Todos los miembros del cuerpo tienen que hacer juntos para cumplir la voluntad que llega de la mente de la cabeza. Todos los cristianos salvos, cada quien en su lugar, están haciendo todo lo que puedan hacer. Con el corazón unido. De esta manera hacen que muchas personas regresen con Dios. Para nosotros, esto es la manera de cómo servirle a Dios como siendo sacerdotes. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El pecador ya ha muerto. Ahora ya volví a la vida como justo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice. Ahora que son salvos, uno dice, ya fui sepultado y morí juntamente con el Señor Jesucristo. Bautismo es el día funeral en el cual el viejo hombre fue muerto, sepultado. Ahora Cristo vive en nosotros, en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir esta palabra? Ahora el dueño de mi vida no soy yo. Ya no vivo para mi propia voluntad. Ya no vivo para agradarme a mí mismo, sino ahora para mi dueño, el cual es mi Señor, Dios. Sea muerte o sea vida. Sea que vivamos o que muramos. Tenemos a Dios por nuestro dueño. Esto es caminar con Dios. Pero algunos dicen, Dios, hoy voy a hacer como yo quiera. Mañana yo te sigo, pero hoy déjame vivir como yo quiera. Hoy tú sígueme.
Así le dicen a Dios. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si los dos no andan juntos, ¿cómo estarán de acuerdo? Tienen que andar juntos. Aún después de casarse, el esposo y la esposa tienen que tener el mismo propósito de la vida. Para el mismo propósito tienen que trabajar juntos, esforzarse y hasta la muerte. De la misma manera tienen que tener el mismo corazón como el de Dios para vivir juntos. Pero si dices que tú vives a tu propia manera y Dios también a otra manera, ¿cómo es posible que puedan andar juntos con Dios? En el edificio de la iglesia dicen que viven con el Señor y fuera de la iglesia, cada quien como quiera. Eso no es caminar con Dios. Romanos 8:17. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, hay que padecer juntamente con el Señor, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesucristo padeció primero y entró en la gloria, la recibió. Sea padecimiento, persecución, sacrificio, juntamente con Él, Señor. Con el Señor podemos ir a cualquier lugar, donde sea. Podemos hacer cualquier cosa que nos pida con el Señor. Hay que padecer juntos con el Señor y recibir la gloria con el Señor. Segunda de Timoteo 2:11 y 12. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Reinaremos con Él, dice. Con el Señor. Sea que reciban las aflicciones, dificultades, hay que vivir con el Señor sufridos y entrar también en la gloria juntamente con el Señor. Jesús dijo a sus discípulos: padecéis conmigo para que también recibáis la gloria conmigo. ¿Qué harán ustedes? Señor quiere caminar con ustedes, ¿no? ¿Qué harán ustedes? ¿Quieren hacer a un lado al Señor de su vida, menospreciándolo? ¿Ya? En realidad, tienen que caminar con Dios, con el Señor. Salmo 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cuando le invocamos de verdad, está cerca de nosotros. Si quieres caminar con Dios, tienes que estar también con otros santos que caminan con Él. San Juan 10:16, habrá un rebaño y un pastor, dice. Para los salvos, nosotros tenemos solamente un pastor. Somos ovejas que le seguimos al mismo pastor. Así que para seguirle al Señor tenemos que estar en el mismo rebaño, en el mismo grupo. ¿A poco cada quien le seguirá al Señor? No es así, sino juntos, con otros hermanos salvos. En el rebaño de las ovejas, yo también y tú tenemos que estar aquí juntos, obedeciendo su voluntad, predicando el evangelio, sacrificando lo nuestro para el evangelio. Y después recibiremos la gloria juntamente con Él. Hay unos hermanos que se alejaron de nuestra iglesia, aunque estuvieron con nosotros por un tiempo. ¿Cómo es posible que se hayan alejado, apartado? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Permanecer en el Señor es permanecer en el rebaño, en el grupo. Alejados del grupo, ¿a poco pueden permanecer en el Señor? No es así. Yo también tengo que permanecer en el grupo de los santos de la iglesia para predicar juntos el evangelio, para cumplir la buena obra de Dios. Trabajar juntos, sacrificar juntos, viviendo juntos, conviviendo juntos y después nos iremos juntos. Vámonos juntos.
con el Señor. Oremos juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, a pesar de que este mundo esté lleno de los pecados, nos has separado primero. Y sabemos que estás con nosotros, ayudando nuestras debilidades, guiándonos a la verdad. Te damos gracias por tu gracia tan grande que nos has brindado. Así como Enoc, por la fe, camino contigo. Ayúdanos a poder temerte a ti, Señor, obedeciendo tu voluntad y vivir para tu gloria, cumpliéndola. Y siguiendo cumpliendo la voluntad del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos a obedecer siempre a tu palabra para poder llevar a cabo la gran obra que nos has encomendado. Y siempre tu santa obra sea cumplida por medio de nosotros. En este grupo santo hermoso que tú has formado, ayúdanos a permanecer y vivir juntos para que cuando tú vuelvas a venir, nosotros entremos juntamente contigo en la gloria. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.